Bueno, continuamos en nuestro programa. Ya estamos a punto de ingresar en la última media hora y tenemos, la verdad que la alegría de contar aquí en el estudio de Gillo Cantoni con Diego Príncipe, presidente de Madexa y además integrante del directorio del Puerto La Plata. Diego, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Darío? Buenos días. Gabriel, un gusto estar con ustedes. Bueno, saludo a toda la audiencia del programa. Así que bueno, un gusto también para mí estar hoy acompañándolos en esta mañana. Bueno, nosotros sabemos que es Madexa que produce, pero sintetizándonos un poco para los oyentes, ¿cómo surgió la empresa que cumplió 25 años? Sí, recientemente hemos celebrado nuestros primeros 25 años. Somos una empresa familiar, somos una empresa metalúrgica, básicamente nuestra función industrial es esa, y nuestro único rubro, por así decirlo, en específico, es la matricería para la extrusión de perfiles de aluminio. Somos el principal proveedor de esta industria, por eso digo, para que los oyentes puedan ilustrarse más o menos, todos los perfiles de aluminio con los que se hacen, por lo general, que es el producto más conocido, las aberturas o cerramientos de edificios y viviendas particulares, se realiza por un proceso de extrusión, que, si me permiten el ejemplo, es como hacer un churro, algo así, pero de aluminio. Entonces, nuestra especialidad es precisamente la matricería, o en este caso la boquilla de la churrera, ¿sí?, para darle la forma a esos perfiles. Y decías empresa familiar, ¿quién fue el iniciador de esta empresa o los iniciadores? Bueno, el portador del know-how es mi papá, y allá por el año 98, junto con él decidimos lanzarnos en este emprendimiento que, bueno, gracias a Dios maduró y hemos llegado a cumplir estos 25 años. Él, digamos, adquirió este know-how después de 20 y pico de años también en una empresa productora, precisamente, de perfiles de aluminio, de acá de la zona de La Plata. Bueno, antiguamente llamada Kaiser Aluminio, hoy Aluar División Elaborados. Es la planta que está en Ruta 2, kilómetro 54. Él tuvo a cargo la matricería durante muchísimos años. Desde muy joven ingresó a esa planta y, bueno, fue adquiriendo precisamente esta habilidad hasta, bueno, lógicamente lograr la jefatura del sector. Luego de una fusión de la empresa allá por los años 93, 94, él se desvincula de la organización y, bueno, pocos años después decide, junto conmigo, de alguna manera emprender este largo camino de lo que es constituir una pyme en este país. Diego, y en este largo camino, ¿cómo enfrentaron todos los desafíos, toda esta incertidumbre, ¿no?, que vive el empresario en el país? Y con constancia y sobre todo, mucho esfuerzo, ¿sí? Porque, siendo francamente honestos, nunca hemos encontrado un camino llano en el avance de todo este proceso. Pero bueno, a ver, creo que sobre todo la convicción que va sosteniendo un poco la visión que compartíamos con mi papá, nos permitió dar los primeros pasos, y luego de, no sé, un puñado de años, cuando ya la organización comienza a consolidarse, obviamente acá estamos acostumbrados que cada tanto solemos atravesar alguna crisis, pero creo que con un poquito de creatividad y sobre todo a veces también el nivel de posicionamiento que vas logrando en el rubro, porque tengo que aclarar de que es un rubro muy específico. Somos muy poquitas las empresas argentinas que nos dedicamos a esto,
que no significa que no haya competencia, ¿sí? Pero digo, el mercado en particular demanda más unidades de las que se pueden producir a nivel local, así que digamos que tenemos de alguna forma garantizado un nivel de actividad mínimo. También vale la pena remarcar que este es un rubro estrechamente vinculado a la construcción, ¿sí? Porque más o menos, por citar un ejemplo, casi el 80% de los productos extruidos en el país tienen como destino el uso en lo que es arquitectónico o carpintería, ¿sí? Y el otro 20% de uso industrial. Hay muchísimas industrias que utilizan productos extruidos. Cosa que en los países del primer mundo es totalmente al revés, ¿no? El 80% del volumen que se consume tiene un destino industrial y solamente el 20% se usa para carpintería, por ejemplo, ¿sí? Entonces, reiterando nuestra vinculación con la construcción, es que de alguna manera esta actividad claramente va acompasando, ¿sí?, los vaivenes que este rubro ha ido experimentando en estos 25 años. Y cuando ustedes tienen que planificar a largo plazo, ¿es prácticamente imposible en Argentina o pueden hacerlo? A ver, intentamos a veces abstraernos de algunas particularidades o coyunturas del corto plazo para podernos sentirnos cómodos con ciertas visiones a futuro. Si nos abocáramos estrictamente al día a día o al cortoplacismo, sería muy difícil a veces el poder dar algunos saltos importantes en cuanto al progreso que las inversiones en tecnología, por lo menos en este rubro, exijan, ¿no? Nosotros estamos principalmente sustentados, más allá del know-how propiamente, de los profesionales que integran nuestro staff. Utilizamos equipamiento con mucha tecnología, cosas que también van sufriendo una evolución permanente, y también mucho software, ¿sí? Que es un poco el core de nuestro negocio. Así que ambas cuestiones nos obligan a tener una visión a largo plazo, ¿sí? Sobre todo por los costos, ¿no?, que tienen asociados. Sí, hablábamos de las crisis, ¿no? Imagino, 25 años ustedes arrancaron y estuvo la crisis del 2001. Así es. Y ¿cómo la pasaron en ese momento? Me imagino vos con 23 años menos también. Tal cual. Sí, yo era joven, todavía era un estudiante universitario. Y bueno, quizás el hecho de haber sido una estructura muy exigua en ese momento, a pesar del golpazo, digamos, que ocasionó a la economía en general, ¿no? Más allá, obviamente, de la situación un poco penosa que duró algunos meses, sí. Claramente, bueno, logramos pasarla como pudimos, y así tantas otras, ¿no? Porque, si mal no recuerdo, allá por 2008 tuvimos otra crisis. Y después ya te diría, más o menos, estoy tratando de esforzar mi memoria, pero 2013, 2014, en la época de Moreno, había serias dificultades, eso sí lo tengo muy presente, para abastecernos de materia prima, por ejemplo. ¿Por qué hago mención de la materia prima? Claro. Nuestro principal, digamos, materia prima, o exclusiva, por decirlo de alguna manera, es el acero. Son aceros especiales para el trabajo en caliente. Esa es la denominación. Y no se producen en la Argentina. Así que los aceros que nosotros adquirimos, que lo hacemos a nivel local, a las filiales argentinas de las usinas europeas que lo producen, bueno, tanto en aquel entonces como también, vale la pena aclarar, ahora, han sido atravesadas por estas dificultades, principalmente de divisas,
que llevaron a la restricción de las importaciones, ¿no? En ese momento, Moreno cuando planteaba para importar $1 tenés que exportar $1, ¿no? Exactamente. Bueno, algunos de nuestros proveedores terminaron exportando vinos y cosas por el estilo. Miel mucho, ¿no? Totalmente. Fue así. Pero bueno, más allá de esas cuestiones que fueron a lo largo del tiempo, algunos meses, que gracias a Dios, al no prolongarse tanto, también te permite, en ese caso, a veces encontrar algunas salidas alternativas o provisorias que te van dando un poquito de tiempo, ¿no? Nosotros ya nos hemos curado en salud, ¿no? Básicamente, hoy tratamos de sostener, más allá de todo el costo financiero que eso implica, un alto stock de estas materias primas para precisamente, de alguna manera, inmunizarnos de estas cuestiones. Es imposible, ¿no? Honestamente, estar inmune en un 100% es imposible. También, digamos, en menor escala, pero algo que utilizamos bastante, todas las herramientas de corte que utilizan nuestros equipos también son importadas. Así que en una segunda escala, claro, después del acero, vienen las herramientas, que esos son elementos de desgaste y obviamente tienen una reposición permanente. Lo mismo. De ahí, gracias un poquito también a la planificación que podemos hacer con nuestros proveedores, buscamos de tener medianamente ponderado los consumos a futuro, tratamos de tomar largos periodos de tiempo y eso les da previsibilidad a ellos también, ¿no? Y de esa manera tratamos de aminorar el impacto de cualquier demora. Sí hemos tenido algunas dificultades en estos últimos 2 o 3 años, post-pandemia en particular, quizás con algunos repuestos o cosas por el estilo, que si te pones a pensar a veces son de menor cuantía en cuanto a los montos, pero bueno, los criterios que a veces rigen qué se aprueba y qué no, los desconocemos. Claro. Diego, vos también tenés una parte de dirigente empresarial, formás parte de la Calpo, del CEPBA. Me gustaría saber si cuando estás en contacto con empresarios, a veces surge esto de crecer, si están las posibilidades, pero prefieren no hacerlo para no tomar todos los riesgos que eso conlleva, no sé, contratar más personal y después tener un juicio laboral o invertir. ¿Cómo es? Mira, está un poco dividida, digamos, la hinchada en ese sentido. Todos los rubros tienen problemáticas disímiles, pero si me permitís, quizás no pasa por ninguna de esas cuestiones que vos planteabas. Hoy, y eso te lo puedo garantizar, porque realmente es el comentario clásico de cualquier tipo de estas reuniones, tenemos serios problemas con los recursos humanos. Conseguir recursos humanos, retener al personal ha sido, creo que en los últimos 3-4 años, el principal desafío que los empresarios tenemos. Sobre todo en el caso, y ahí sí hago autorreferencia, en el caso nuestro es requerida una formación que a veces lleva un poquito de tiempo y nos cuesta lograr consolidar, digamos, determinadas habilidades y retenerlos, ¿no? Sobre todo en la juventud, digamos, de menos 30, de menos 25, digamos, esa franja etaria es un poco la más compleja, digamos, de entender. No digo que esté bien o mal, ¿no? Simplemente es una problemática que estamos reconociendo en general todos los empresarios. Es como otra cultura, ¿no? Sí, otra totalmente. Relación con el trabajo. Así es. Hoy, digamos, por sobre todas las estadísticas, por decirlo de alguna manera, la preocupación o la queja lo encabeza eso. No es ni temas impositivos, ni de ventas, que sí los hay, esos problemas, pero pareciera que
en cuanto a la magnitud, digamos, del impacto, terminan siendo menores, cuando históricamente siempre han sido los principales reclamos, ¿no? La presión impositiva, la falta de financiamiento. Bueno, en este caso no voy a restarle gravedad a la falta de divisas, ¿no? Claro. Más allá de que yo te mencionaba que de alguna manera, gracias a ciertas planificaciones, nosotros logramos manejar un poco la situación, habrá otros tantos que más allá de la creatividad y acciones que se han tomado, no han logrado resolverlo, ¿no? Y bueno, claramente hay muchos sectores que la han pasado muy mal. Digo, también en esto estás en contacto permanente con empresarios, vos sos empresario también industrial. La Plata se la cree como una ciudad administrativa de empleado público. Hay todo un mundo, ¿no? en empresas, en desarrollo, que por ahí no se ve tanto. Sí, de alguna manera es como lo dijiste vos, Gabriel. Claramente el peso, por decirlo de una manera, en el Producto Bruto generado de toda la región platense, sí, es el sector público el que mayor impacto tiene, seguido por el comercio y después por ahí viene un poco la industria, la construcción, más o menos está diversificado de esa manera, ¿sí? Pero yendo un poco a específicamente lo que vos me consultabas, la percepción, sí, la que más perdura es esa. Y lamentablemente pareciera, ¿no?, que todo el sector productivo, primario o industrial, no ha sabido ganarse un poco el protagonismo y la trascendencia en la región. Creo que ese es un poco el desafío que también las instituciones tenemos, ¿no?, por delante. Creo que de alguna manera lo vamos logrando de a poquito, ¿no?, con acciones no solo de índole social, sino el comenzar a tomar protagonismo a veces también en la toma de decisión, que es un poco a veces lo que desde una entidad gremial empresarial tratamos de influenciar, ¿no?, en el buen sentido de la palabra. Diego, vamos a hacer una pequeña tanda y luego continuamos hablando. Les contamos a nuestros oyentes que está Diego Príncipe, presidente de Madexa, también es un dirigente gremial empresario, está en Sebba, en Calpo, y es director del Puerto de la Plata. Muy bien, nos acompaña desde hace unos minutos, por suerte, porque la verdad que estamos en un diálogo muy interesante, Diego Príncipe. Y bueno, estamos hablando un poco de la industria en general, todo lo que está aconteciendo. Y en un momento hablábamos de productividad, por ahí que muchas empresas pueden tener mayor productividad. Y justamente hace unas semanas el embajador de China contaba que China podría comprarle más cosas a Argentina en general, sobre todo alimentos y también indumentaria, pero Argentina produce mucho menos de lo que ellos demandan, ¿no? Uh-huh. En general, ¿cómo ves esto? ¿Se podría mejorar? ¿Qué necesitamos para poder aumentar la productividad de las industrias nuestras? Mira, hace unos años leí un libro, ahora no me puedo acordar el nombre, de Tomás Bulat. Sí, Tomás. Bueno, y la verdad que echó un poco de luz sobre algunos mitos que en general los argentinos tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y precisamente puntualizó en uno de los apartados del libro todo lo relacionado a la productividad, a las horas de trabajo, y aunque suena feo, digo, no somos tan trabajadores como creemos respecto obviamente a otros países, y nuestros niveles de productividad tampoco son comparables con países del primer mundo. Le doy un poco la razón al embajador chino en el sentido de que más allá de un tema de escala, claramente, claro. Sí. No estamos en condiciones de abastecer a China en todas sus demandas, eso está más que claro, pero desde luego que nos falta enfocarnos, y esto es un tema de décadas, no es algo que pasó ayer, es un fenómeno que venimos arrastrando de décadas, y ojo que esto también lo he charlado con muchos dirigentes gremiales, ¿no? Y están
en total sintonía con esto, que es una discusión que hay que comenzar a dar también, más allá de, lógicamente, la defensa de los puestos de trabajo, etcétera, digamos, todo el rol que ellos tienen, también coinciden con los empresarios que está bueno esto de empezar a discutir, digamos, las mejoras que desde luego y legítimamente puedan solicitarse de la mano de la productividad, porque honestamente las estadísticas que se manejan en general no son del todo alentadoras. Habrá casos particulares, como por ejemplo nuestra industria automotriz es absolutamente competitiva, por ejemplo. No hago lobby de la industria automotriz porque tengo mis particulares opiniones respecto a su impacto, pero bueno, para no desviarme del tema, en eso somos muy buenos, por ejemplo, ¿no? Más allá de que nos destaquemos también en otras cuestiones, ¿no? Todo lo que es genética de grano, maquinaria sí, agrícola, etcétera, etcétera. Pero yendo puntualmente al tema de productividad, el trabajador argentino no deslumbra por eso. Desde luego que también tenemos otra cara, ¿no?, de la moneda. Nuestros profesionales, por ejemplo, en el exterior, sí son muy ponderados por lo versátiles y creativos que a veces el argentino termina resultando, ¿no? Es un tema de formación, cultura, etcétera. Que no habla de la productividad esto, ¿no? Sí, simplemente me refiero a la inventiva y el poder de gestión que se tienen en determinados puestos. Digo, a través de los años mucho se habló de revolución productiva, exportar más, desarrollo industrial. ¿Cómo ves o cuánto queda de eso solamente en relato y cuánto se lleva a concreto? Sí, desde que yo era chico recuerdo de la revolución productiva de un dirigente ya fallecido, ¿no? Pero todos los gobiernos siempre han tenido, en mayor o menor medida, acciones reales y concretas en pro de eso. Ahora, si tengo que, de alguna manera, evaluarlas como suficientes, te diría que no. No sé si desde el relato siempre se le ha puesto como un tema prioritario, pero desde lo fáctico, quizás los recursos que se han destinado claramente no han sido, y te diría que en las últimas 2 décadas sobre todo, no han sido del todo suficientes, ¿no? Argentina tiene una potencialidad enorme en un montón de áreas, y sin embargo creo que no estamos apuntando los cañones, por decirlo de alguna manera, digo, y sin entrar en un debate ideológico, político, lo que sea. El famoso gasoducto que estamos esperando. Sí. Digo, hace 20 años que sabemos que lo necesitábamos. Y no es una inversión barata, claramente, pero son 2,50 respecto a lo que a veces gastamos en otras cosas que son absolutamente improductivas. Y esto nos hubiese ahorrado miles de millones de dólares, claro, en las últimas 2 décadas. Una obra que demandaba 3 años. Sí, aparte, se recupera la plata, pero bueno, con bastante velocidad. Lamentablemente, esas son las cosas que uno que está al frente de una organización no se explica, ¿no? Los criterios a la hora de la toma de decisión. Pero bueno, también es un poco culpa nuestra, ¿no?, de los dirigentes empresarios que, aunque estamos trabajando por recuperarlo, hemos perdido durante mucho tiempo el poder de imponer o de alguna manera poner en agenda temas que son más relevantes, ¿no? Hemos dejado que la política sea la que establezca la agenda y no hemos sido los actores económicos los que tomamos ese protagonismo. Ya nos quedan poquitos minutos, siempre se nos va volando estas charlas, pero quería conocer tu experiencia, cómo te sentís representando al municipio de La Plata en el directorio del puerto. Bueno, esta es mi segunda experiencia integrando el consorcio de gestión.
lo hice ya en el periodo 2013-2016. En aquel entonces estaba en representación del sector empresario. Para mí fue una primera experiencia y muy satisfactoria. Y la verdad que me sentí muy honrado cuando el intendente me propuso asumir esta nueva responsabilidad, dado mi paso previo. Y lo hago con sumo orgullo y con la responsabilidad que eso implica. Es una responsabilidad con la que me siento muy cómodo. Estoy muy conforme también con la dinámica interna que se ha generado con mis pares de los demás municipios y de los sectores que también integran el consorcio. Y nada, intentando de alguna manera aportar mi grano de arena para que la región, porque claramente acá no es un tema de La Plata, Berisso o Ensenada, sino del conjunto, es más allá de las divisiones, digamos, de jurisdicciones que existen, creo que la región se tiene que ver como un todo, porque la verdad que La Plata y el Gran La Plata son los actores que hacemos a la potencialidad de la región. Y el puerto precisamente es una clara muestra de eso, ¿no? De un ámbito de coincidencia y de sinergias, y eso es lo que me satisface enormemente. Hay mucha expectativa en los últimos años y se ve un movimiento mayor en Tec Plata. ¿Y vos podríamos pensar en que esto va a seguir creciendo? A ver, todo este crecimiento va a estar supeditado a los típicos dos factores que siempre atravesaron a la realidad en este caso de la terminal, ¿no? Una es, digamos, la abrupta caída del comercio exterior que el país experimentó en los últimos 12, 13 años. Esa terminal se proyectó y se planificó precisamente evaluando un poco el ratio de crecimiento que venía teniendo el comercio exterior y que por el derrame natural del aumento de esa actividad, que obviamente terminaba superando la capacidad de las terminales existentes, iba a ser absorbida por esta nueva empresa. Eso no sucedió y hoy, digamos, lo que ha ido primando, como de alguna manera vamos a llamar el efecto que sí podría potenciarlo, es ahora ya básicamente un tema de política y de decisiones políticas, ¿no? Sé que el gobierno de la ciudad quiere sacarse, digamos, una de las terminales que hay en aquella zona y no continuar renovando esa concesión, y obviamente por ley transitiva esta sería de alguna manera beneficiada con esa decisión. Eso desde lo teórico. Después hay cuestiones que tienen que ver ya con intereses particulares de los operadores de las otras terminales, que también son socios de las navieras. Es un tema, digamos, con una diversidad de intereses que lógicamente están muy por encima de nuestro propio país. Así que entiendo que a la larga o a la corta esto se va a terminar dando, y desde luego creo que todos desde la región venimos trabajando para que nos encuentre en ese día preparados de la mejor manera. Bueno, nos pasamos unos minutitos. Te agradecemos mucho, Diego, tu presencia. Realmente bueno, agradecido soy yo. Es muy bueno hablar con la gente que produce y que arriesga todos los días. Y despedimos así también a nuestros oyentes. Hasta la semana próxima con más en otra radio.